Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias a Adolfo, Camilo. Es un gusto que estos dos periodistas de localidades vecinas puedan acercarse a esta feria, la primera feria del libro, a presentar dos trabajos recientes de este último año y medio, que tienen una particularidad, para mi gusto, a diferencia de otros escritos y otras obras de periodistas. Y es que son dos trabajos realmente de investigación. Uno con un carácter un poco más histórico, tampoco muy lejano, porque la verdad es que el registro de Cachorro es del siglo XX, especialmente sobre la vida de Menéndez, pero que grafica esta historia de este personaje de la Argentina en todo su cuadro nacional. Entonces, me parece rescatable totalmente eso, como también el libro Rebelión, que es un trabajo de investigación sobre lo sucedido en la cárcel San Martín, que si bien se publica hace poco tiempo, es un trabajo que Adolfo lo tuvo ahí en la gatera durante varios años, y eso le dio tiempo de perfeccionarlo y de no publicar estos libros que vemos últimamente, que tienen un poco de trabajo fácil, por así decirlo, y se ven los periodistas. Así que la verdad es un gusto que sean cordobeses, que la editorial también sea cordobesa. Así que bueno, los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias Gonzalo, gracias ahí al intendente acá. Gracias por la invitación a esta feria del libro. Un poquito antes hablábamos del desafío que significa, ¿no?, en estos tiempos por ahí, formatos tecnológicos de conocimiento, donde el libro, bueno, por ahí la fuerza que antes tenía, seguir apostando por la lectura, que considero que el libro es una manera de profundizar el análisis de la realidad, el análisis de nuestra historia, que no se reemplaza por ahí nuevos formatos. Así que, bueno, agradezco, saludo, festejo que se haya realizado la primera feria del libro acá en Villa Allende. Ojalá esta experiencia sirva para seguir haciendo otras. Lo mismo digo por ahí cuando me han invitado a presentar el libro en otra feria del libro, en la localidad de la provincia de Córdoba. Y bueno, esta es la segunda presentación también que hacemos en conjunto con Adolfo. La anterior fue una presentación que hicimos ahí en Altagracia, donde también nos invitaron, creo que era la tercera feria del libro. Fue muy linda el intercambio y la posibilidad de dialogar con la gente que participaba, con el eje puesto por ahí en temas un poco densos, pero que bien vale la pena abordar, debatir, reflexionar sobre ellos. Esta vez, en este caso, atravesado dos libros, como decía Gonzalo, son investigaciones periodísticas que abordan el tema de la violencia, ¿no? El mío, de Cachorro, abordado, la violencia abordada en función de un personaje que fue tal vez el paradigma del momento de mayor violencia que registra la historia argentina, inclusive desde nuestro comienzo del 1810 como nación, como país, como surgimiento al mundo, y después, bueno, un hecho como lo fue el motín, que yo tuve la posibilidad también de cubrirlo, trabajaba en ese momento para Página 12. Fue un hecho que nos sacudió a todos los cordobeses y que sigue desde mi punto de vista muy actual. Después un poco Adolfo va a profundizar sobre eso. Decimos que, bueno, es la segunda vez que estamos y haciendo esta presentación, porque creo que ambos libros, ambos trabajos se emparentan con este eje de la violencia institucional, y está bueno, me parece, plantearlo en este momento donde los argentinos cumplimos 30 años de democracia, hace muy poquito, el 30 de octubre, recordamos el triunfo de Raúl Alfonsín, después de 7 años de dictadura, y todo un proceso antidemocrático y golpista que vivimos los argentinos a lo largo del siglo XX, que es de alguna manera el abordaje que yo hago en el libro a través de la figura de Menéndez.
Pero me parece muy interesante que los 30 años, porque como todos los números siempre nos llevan a una fecha a reflexionar a partir de ese número, ¿no? Son 30 años que creo que estamos viviendo un hecho inédito en la historia argentina. Veo por ahí caras muy jóvenes acá que han crecido y nacido y están creciendo en democracia, y podemos pensar, ellos pueden pensar que siempre fue así, que la democracia es el sistema natural por el cual una sociedad convive, elige sus representantes y lleva adelante un proyecto de país. Pero está bueno también reflexionar de que justamente no fuera así, digamos, que los argentinos estamos viendo de una manera, desde un punto de vista muy positiva, estos 30 años de democracia, pero que costó muchísimo conseguir esa democracia. Digamos, este pacto que por lo menos hasta ahora lo venimos manteniendo, y espero que lo sigamos manteniendo por siempre, porque creo que la dictadura argentina marcó un quiebre y un punto de partida de un nuevo ciclo histórico. Creo que el 30 de octubre empieza en Argentina un nuevo ciclo histórico que viene a clausurar justamente más de 100 años de intentos de proyectos democráticos que por una u otra razón terminaban truncados y no se podía justamente consolidar un sistema democrático. Hace 30 años que sí, con la alternancia del poder, con distintos partidos políticos, y creo que es un hecho muy positivo para festejar, que habla de un avance de la sociedad argentina, pero que también invita a reflexionar cómo llegamos a esos 30 años o a esa primera experiencia democrática fuera de Alfonsín, y que hoy lo podemos festejar de una manera, creo yo, insisto, positivamente. Bueno, el libro Cachorro de alguna manera surge o fue pensado para contar el camino en la historia de la Argentina no democrática, justamente el paradigma opuesto al tiempo este que hoy estamos viviendo, porque Menéndez es un representante muy fiel de una institución, la institución del Ejército Argentino, que hizo muchísimo, aportó toda su capacidad, su energía, su materia gris para debilitar el sistema democrático, ¿no? Él es un símbolo del terrorismo de Estado, de esa dictadura que surgió el 24 de marzo, inclusive un poco antes del 24 de marzo, y llevó adelante o puso en marcha un proyecto político, económico, cultural, que venía justamente a abordar todo un proceso de acumulación y de organización de los sectores populares que se planteaban en la década del 70 la construcción de una Argentina soberana, una Argentina autónoma, una Argentina donde la política civil estuviera al servicio de la transformación social. Después podemos discutir o abordar las distintas maneras, mecanismos, métodos que en esos momentos se discutieron para llegar adelante ese proyecto, pero justamente Menéndez viene y ocupa su lugar en la historia y pasa a la historia justamente porque es que viene a abortar, a clausurar ese proceso de organización, de lucha y avance de los sectores populares. Y yo me parecía que era una deuda que los cordobeses no hubiéramos abordado una figura tan importante como Menéndez, que sin lugar a dudas es uno de los protagonistas fundamentales de nuestra historia de Córdoba, inclusive en la historia nacional, porque Menéndez fue un protagonista muy importante de la dictadura cívico-militar y de buena parte del país, pero bueno, es como nuestro dictador, ¿no? Nuestro Pinochet, digo yo, porque justamente la dictadura organizó el país de una manera feudal donde cada comandante de cuerpo era dueño de la vida y de la muerte y del destino de millones de personas. Menéndez llega a Córdoba en el año 75 y pone en marcha todo un monumental aparato de represión clandestino y ilegal, justamente para arrasar a esa cultura política de los sectores mayoritarios. Y de alguna manera Menéndez me sirve a mí y voy descubriendo que es una manera de contar la historia argentina. No la manera más simpática, ni la más linda, ni la más feliz, pero una manera que representa muy fiel, de una manera muy fiel, a esas clases dominantes que construyeron la Argentina a fines del siglo XIX, la Argentina moderna, y que pusieron en marcha un proyecto de país que tiene muchísimo que ver con el ejército argentino y con la figura de Menéndez, ¿no? De alguna manera, en estas charlas hago un poco de contexto histórico de cómo va surgiendo y apareciendo la violencia política, la cultura política autoritaria, golpista, que va a terminar justamente en el 30 de octubre de 1983, clausurando todo un proceso histórico e iniciando otro que es el que estamos
felizmente viviendo los argentinos hace 30 años. Pero digo, Menéndez es un representante de ese ejército argentino que después de la segunda mitad del siglo XIX va a surgir a través de figuras como Mitre primero y Roca después, estructurando el país en función de una dirección y aniquilando justamente todo lo que eran los proyectos políticos populares que al principio del siglo XIX se habían encarnado en las figuras de Artigas, San Martín, Bolívar, Dorrego, Manuel Belgrano, digamos, todas figuras que se planteaban la construcción de una nación independiente y que van a ir poco a poco perdiendo el lugar y van a ir ganando otras figuras que se van a plantear la construcción de una Argentina ligada al imperialismo británico de fines del siglo XIX. Entonces, todas esas luchas que se dieron, por ahí lo hemos estudiado en el colegio, entre unitarios y federales, al principio van a tener un quiebre con la derrota de todos esos sectores políticos que representaban el interior, los montoneros del interior, figuras también como Peñalosa, Facundo Quiroga, luego Felipe Varela, digamos, todas esas expresiones de una Argentina que se planteaba una construcción de un proyecto político autónomo, independiente de los poderes internacionales, en ese momento sobre todo Inglaterra. Y van a tener en Mitre, digamos, el comienzo de una Argentina que va a organizar el Estado Nacional en función de un proyecto autoritario, donde no va a creer en la democracia, donde los representantes no se elegían de manera democrática, y van a poner en marcha un proyecto de un país pensado o organizado en función de una oligarquía agroexportadora, donde el ejército va a ser un pilar fundamental porque va a ser el que va a llevar en marcha la conquista de los territorios, la conquista del desierto a través de Roca, y van a ser esos paradigmas los que van a ir influenciando en la cabeza de nuestros oficiales. Y entre esos oficiales estaba el tío abuelo de Luciano Benjamín Menéndez, luego va a estar el papá de Luciano Benjamín Menéndez, que va a participar del fusilamiento de la Patagonia Trágica en 1921 y 1922. Digo, o sea, se va estructurando en la cabeza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros oficiales una idea de una Argentina que aborrece la democracia, que justamente no promueve la participación del pueblo en la elección de sus autoridades, y que va a tener en la elección de 1916, en la figura de Hipólito Yrigoyen, el primer quiebre por ahí de esos proyectos autoritarios, con justamente la primera vez que el pueblo puede elegir a sus representantes. Ese va a ser, como desde mi punto de vista, digamos, el primer intento de que las masas del pueblo puedan participar de la vida política argentina. Pero también ese proyecto político va a ser clausurado de nuevo por un golpe militar en 1930 a través de la figura de José Félix Uriburu, iniciando un nuevo camino histórico en la Argentina, que es el de los golpes de Estado, ¿no? O sea, el primero del siglo XX, el de Uriburu, que va a clausurar justamente lo que había surgido ese movimiento político popular y mayoritario de que era el yrigoyenismo, inclusive combatido por otros sectores del radicalismo. Y vamos a iniciar un nuevo proceso histórico a partir de 1930, que se va a extender hasta 1943, cuando se da otro golpe de Estado, en este caso con una visión un poco más nacionalista, más popular, y va a surgir tal vez la figura más importante de la política argentina, por lo menos del siglo XX, que es Juan Domingo Perón, ¿no? Y Perón pone en marcha un proyecto político de cambio, de fuertes transformaciones sociales, donde se plantea justamente recuperando algunas ideas del yrigoyenismo, la construcción de una Argentina industrial, una Argentina con un mercado interno fuerte, una Argentina donde hay la redistribución de la riqueza, donde el pueblo participa masivamente, donde se da por primera vez la ampliación de derechos para todos los sectores populares. Y nuevamente, digamos, esas clases dominantes que habían construido esa Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX, que habían abortado el proyecto que había surgido con el van a justamente nuevamente abordar con un golpe de Estado en 1955 ese proyecto político que se planteó la construcción de una Argentina también autónoma, soberana, con justicia social. Entonces, y se inicia también otro proceso, ¿no?, de fuerte represión que va consolidando toda una cultura antidemocrática en la Argentina, y yo hago toda esta introducción también como para hablar de la actualidad y que después por ahí Adolfo pueda plantear de manera un poco más precisa, ¿no?, un poco más de actualidad.
pero digamos, se inicia en el 55 otro nuevo momento histórico de proscripción a lo que era el principal movimiento popular argentino, que es el peronismo, que va a estar proscripto hasta el 1973 cuando se vuelve a dar, puede volver a tener el país. Y en ese terreno, ¿no?, del 55 al 73, va a haber también otros intentos de construcción de un proyecto político autónomo, de fuerte desarrollo de la industria nacional, de fuerte apuesta por la educación y la salud pública, que fue primero la experiencia de Frondizi en 1958 hasta el 62, nuevamente derrotado por un golpe cívico-militar, y la experiencia de Arturo Illia en 1963, que va a ser derrocado también en 1966 por otro golpe de Estado cívico-militar. Porque lo que hay que decir, que los golpes de Estado en Argentina, y hablan de esta cultura antidemocrática que va quedando y surgiendo y apareciendo en amplias capas de la población, siempre estuvieron acompañados por los sectores políticos que se oponían al partido que estaba en el gobierno. Y no solamente por los otros partidos políticos, sino por otras instituciones, como son las grandes empresas, la sociedad rural, la Iglesia Católica. Digamos, todo esto va generando un clima de violencia política donde esas nuevas generaciones que se van incorporando a la vida política argentina en la década del 60 y 70 no van a tener a la democracia como un paradigma, porque justamente era imposible la construcción de un sistema democrático fuerte, porque cada vez que había un proyecto político que se planteaba de una manera autónoma, independiente de los poderes extranjeros o de los grandes intereses o de las clases dominantes argentinas, esos proyectos políticos eran más tarde o más temprano derrotados por estas fuerzas políticas en las cuales el ejército del cual formaba parte Luciano Benjamín Menéndez era el principal actor político de la Argentina, que decidía quién estaba y quién no al frente del país. Así llegamos a un momento donde en 1973, con una participación muy grande de la población que participaba de manera masiva en la política, van a luchar para que justamente esa dictadura que había derrotado a Arturo Illia abandonara el poder y se pudiera de una vez y para siempre la Argentina volver a elegir a sus representantes. Fue el triunfo de Héctor Campos en 1973, que va a durar muy poquito, lo va a suceder de Juan Domingo Perón en su tercera presidencia, pero también ese proyecto político que se pone en marcha en 1974 con toda la intención de retomar las principales banderas del peronismo y de los sectores populares va a ser derrocado cuando Perón muere en 1974, sea continuado por su esposa Isabel Martínez de Perón, y va a ser derrocado el 24 de marzo de 76 por Luciano Benjamín Menéndez y toda esa camarilla de oficiales del ejército argentino formados bajo ese paradigma justamente antidemocrático, golpista, en el cual ellos eran formados para participar de la vida política. O sea, el ejército argentino formaba a sus oficiales para presidentes del país. Y eso tiene justamente su origen en esta figura que yo les decía que se habían como estructurado la primera experiencia del Estado argentino en el siglo XIX, la figura de Mitre y Roca, que ambos eran militares, ambos fueron presidentes del país, ambos plantearon justamente ese paradigma de las Fuerzas Armadas ligadas a la política, que no tiene absolutamente nada que ver, porque la función militar está para otra cosa, no para la vida política. Y se inicia la figura de Menéndez y en esa camada oficial es otro momento histórico importante, en el cual yo creo que recién ahora nos estamos recuperando, que fue la dictadura cívico-militar que puso en marcha el 24 de marzo de 76, iniciando un nuevo periodo histórico en Argentina que va a durar 7 años. Y va a durar 7 años y va a dejar consecuencias y huellas muy profundas, en las cuales todavía creo que nosotros como sociedad tenemos que ir desprendiéndonos. Creo que se ha hecho un avance muy grande, pero todavía están muy presentes algunas de las cosas que nos dejó la dictadura, en el plano social, en el plano cultural, inclusive en el plano económico. Creo que la Argentina recién se está recuperando de ese modelo neoliberal que puso en marcha la dictadura, la figura de Martínez Dios, que puso en marcha en el plano cultural, que justamente combatieron este tipo de actividades como la Feria del Libro. Menéndez fue quien quemó el 29 de abril de 1916 unas montañas de libros en el tercer cuerpo de ejército y convocaba a la prensa para que filmara y registrara ese hecho, acusando a todas esas obras de ser subversivas, marxistas. Es una representación del oscurantismo de la Argentina, de lo peor de nuestro pasado,
que por suerte, digamos, hoy estamos derrotándolos, si se quiere, como sociedad, porque Menéndez ya acumula 9 condenas a cadena perpetua, es el general más condenado de la historia. Vamos a ver si tercero lo voy a decir. Y bueno, todo eso son hechos muy positivos que hablan justamente de un avance muy importante como sociedad, que estamos dejando de lado justamente esa cultura antidemocrática que nos caracterizó a lo largo del siglo XX, y estamos pudiendo defender justamente el sistema democrático como manera de gobierno, ¿no? Entonces, este hecho que es muy positivo nos tiene que llevar a reflexionar, bueno, qué cosas todavía siguen presentes como prácticas, como conductas institucionales que siguen siendo autoritarias, que siguen siendo antidemocráticas, y de alguna manera el libro de Adolfo plantea, a través de casos concretos, algunos de estos hechos que todavía siguen muy vigentes en la sociedad cordobesa y en la sociedad argentina. Y con esto termino. Creo que Córdoba tuvo justamente una característica fundamental, en la cual Luciano Benjamín tuvo mucho que ver, que fue la provincia donde se anticipó el terror estatal que luego puso en marcha el ejército argentino y las otras fuerzas armadas, que fue el derrocamiento de Ricardo Breucano y Atilio López el 28 de febrero de 1974, poniendo en marcha justamente todo un proceso de violencia institucional organizado también desde el Estado para reprimir a todas las organizaciones populares, ¿no? Entonces, me parece que 40 años después, el año que viene cumplimos 40 años justamente de eso, nos invita a reflexionar qué cosas hemos avanzado, ¿no?, en esta Córdoba, que creo que ha perdido mucho justamente en ese sentido común que tenía en los años 60 y 70, esa Córdoba combativa, transgresora, progresista. Creo que justamente estos 40 años de gobierno que no han sido, desde mi punto de vista, muy progresistas, no hemos podido avanzar, ¿no? O sea, creo que estamos en deuda con eso. Tenemos de los cordobeses figuras emblemáticas justamente que representan y defienden los sectores populares, como Atilio López, René Salamanca, Atilio López, que creo que están muy olvidados hoy. Me parece que estaría bueno que recuperáramos un poco justamente el ejemplo y la historia de lucha de esos compañeros para que pudiéramos poner en marcha en Córdoba también un proyecto en defensa de los sectores populares. Desde mi punto de vista, bueno, esta es un poco la idea de hacer una introducción de dónde viene, dónde surge justamente esa cultura antidemocrática argentina, qué lugar tuvieron las Fuerzas Armadas y precisamente Luciano Benjamín Menéndez, que es un paradigma de esa Argentina no democrática, y que estos 30 años es una buena excusa para reflexionar. Yo creo que Menéndez lamentablemente tiene mucha actualidad también hoy. Lo estamos viviendo también hoy, no con la institución del ejército, siempre con la institución policial, donde justamente está en crisis todo un modelo de policía autoritaria, antidemocrática, que está bueno reflexionar, y que por ahí estos libros invitan justamente a eso, ¿no? A valorar, a pensar, a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo y cómo fue el camino que nosotros recorrimos como país, como sociedad, para llegar a este buen momento que estamos viviendo hoy de 30 años de democracia. Cachorro hizo, que es uno de los sobrenombres de Menéndez, hizo mucho para que no tuviéramos esto que estamos viviendo, hizo mucho para que la política no fuera la herramienta de transformación social, y está bueno que pensemos que estamos ganando, digamos, en ese sentido, a ese proyecto antidemocrático de Menéndez, pero que también reflexionemos sobre las cosas que están pendientes y la deuda que como sistema democrático tenemos. Así que, bueno, muchas gracias, y lo invito ahora a Adolfo, y después abrimos la pregunta si cabe, si es posible. Muchas gracias. Bueno, después de semejante paseo por la historia que nos ha dado Camilo, se hace difícil tomar el micrófono, pero bueno, básicamente el objetivo mío de esta parte de la charla es un poco poner de manifiesto cómo toda esa cultura autoritaria y antidemocrática que se gestó incluso desde el siglo XIX, que se arrastró durante todo el siglo XX, cómo siguió dejando rastros y huellas en la organización social de la actualidad, y cómo muchas de las cuestiones que se dieron en plena dictadura se repitieron o se siguen repitiendo ya varias décadas después.
El libro que yo escribí, bueno, lo tienen acá, Rebelión, es un libro que relata sobre los episodios del motín de 2005, ocurrido en la cárcel de San Martín, un motín que duró un poco más de 24 horas, que implicó toma de más de 30 rehenes y que terminó con el saldo trágico de 8 víctimas fatales, pero que si tuvo algún aporte positivo ese motín, si se me permite la expresión, es que puso de manifiesto y de relieve y puso a la luz todo lo que estaba sucediendo en las cárceles de la provincia de Córdoba y del país. Y también un poco nos permitió preguntarnos qué estaba sucediendo en esa cárcel de San Martín, que es la misma cárcel donde en el año 76 estuvo preso gran cantidad de militantes políticos, muchos de los cuales son los que describió Camilo anteriormente, y que fueron presos justamente por su militancia popular, por su compromiso con las clases menos favorecidas, por su dirigencia sindical y por su compromiso de cambio, básicamente. Entonces, lo que yo me propuse un poco para tratar de cerrar este círculo o esta mirada es trazar algún paralelismo entre la cárcel del motín de 2005 y la misma cárcel que en el 76 se le llamaba la UP1 y que fue escenario de 31 fusilamientos, ¿sí? Aún habiendo pasado 29 años desde los episodios del 76 a los del 2005, lamentablemente no me fue nada difícil encontrar esos paralelismos. Así que de eso vamos a hablar. El primero que encuentro es el tema del hacinamiento. En febrero de 2005, cuando estalló el motín de la cárcel, había más de 1.660 internos en un establecimiento con capacidad para 850. O sea que estaba prácticamente un 100% de hacinamiento. Algo similar pasaba en el 76, cuando esa misma cárcel estaba reventada de los llamados presos comunes y los presos especiales o presos políticos, que debían dormir en cuchetas dobles y triples o de a 6 personas en una celda que era para uno, y que tenían que hacer sus necesidades en una lata o en una bolsa y arrojarlas por la ventana. Episodios que sucedían en el 76 y que tristemente se han venido repitiendo hasta el año 2005 por lo menos, y también en algunas otras ocasiones hasta los últimos años. Vemos un poco que allá por el 76 estas pésimas condiciones que vivían muchos de esos internos de algún modo eran claras, llamémosle, por lo que les llamaban la moral revolucionaria de esos presos, ¿no? Que eran verdaderos soñadores que por ahí pensaban que estaban luchando por una Argentina mejor y que se daban ánimo entre ellos para no decaer, para no deprimirse, para no empeorar sus condiciones de detención. En la actualidad, esa moral, llamémosle, ya no existe, solamente suele ser mitigada con el uso de las drogas, que en las cárceles argentinas y cordobesas corren más fácil que el agua, y también en muchas ocasiones esa soledad o ese hacinamiento es mitigado por estructuras que aportan los ritos evangélicos, las iglesias protestantes, que generan o que encuentran en el público de las cárceles una comunidad que rápidamente toma sus mensajes. Otro de los ejes en el cual encuentro paralelismos es la incomunicación, como parte de la condena, pese a que las condenas no incluyen la incomunicación. Lamentablemente las instituciones carcelarias, la del 76 y la del 2005 y la de la actualidad, hacen de la incomunicación uno de los principales elementos de la condena en sí, pese a que no está previsto por la ley ni por la sentencia judicial. Cuando se dio el golpe de Estado del 76, esos cientos de presos políticos que estaban en la cárcel de San Martín pasaron automáticamente a un régimen de incomunicación absoluta. De un día para el otro se cambió el reglamento carcelario y quedaron absolutamente incomunicados. Ya no podían recibir visitas de sus familiares ni de sus abogados, y a su vez el servicio penitenciario, siguiendo órdenes del muchacho que es objeto de la biografía que escribió Camilo,
ordenó que se entablonaran todas las ventanas de las celdas para que ni siquiera la luz del sol entrara a ese lugar. La incomunicación era brutal, absoluta, y evidentemente era parte sistemática de la condena, ¿no? De la persecución que se le estaba dando a esos internos. Ni siquiera podían recibir cartas de sus familiares, no podían recibir absolutamente nada. Le llamaban, en algunos casos, el tabicamiento de los detenidos, porque significaba que estaban entre cuatro paredes y nada más. Bueno, lamentablemente este tabicamiento, a su forma, se ha venido repitiendo en la historia, y en el año 2005 y en la actualidad también se hace presente muchas veces a través de las celdas de castigo a las que son llevados y llevadas también los internos con algún problema de conducta, o que en una de esas no tuvieron un problema de conducta pero osaron discutir con alguna autoridad penitenciaria o osaron reclamar algún derecho que les correspondía, y bueno, no tiene el servicio penitenciario mejor idea que mandarlo al aislado, como dicen ellos, a la celda de castigo, donde suelen permanecer completamente ajenos a toda realidad exterior durante horas, días, semanas, a veces meses. Vemos cómo se repite el mismo mecanismo de violencia institucional. A 30 años vista sigue sucediendo, se sigue utilizando el mismo mecanismo. Y ya que hablamos de violencia institucional, podríamos recordar quiénes eran las autoridades de aquella cárcel del 76, donde hubo estos 31 fusilados. La cárcel del 76 era dirigida por dos militares. Alsina era uno de ellos y Monés Ruiz el otro. Por suerte no es pariente nuestro, Gonzalo, ese Monés Ruiz, no tenemos nada que ver. Pero bueno, eran dignos subordinados del señor Menéndez y tenían la plena decisión de aplicar el máximo rigor con esos detenidos especiales, desde las bravuconadas con las que arrancó el golpe, en la cual se presentaron ante los presos políticos y les dijeron que estaban todos condenados a muerte, pero que no iban a tener la suerte de ser ejecutados ya mismos, sino que iban a ir muriendo de uno, con lo cual los describieron como muertos en vida, hasta la tortura en las modalidades más perversas en esa cárcel del 76. Cuando hablo de torturas de modalidades perversas, estoy hablando, por ejemplo, de los estaqueamientos, que significa poner a un tipo acostado en el piso y atarlo por sus extremidades a 4 estacas y dejarlo ahí tensado durante días, varios días, hasta que esa persona prácticamente se doblegara. De hecho, una de las 31 muertes que describí es la de Murgasel, el turco Murgasel, que era un militante de organizaciones sociales, que falleció estaqueado en pleno invierno, en julio del 76, con temperaturas por debajo de cero, y estuvo, creo que unas 48 horas estaqueado ahí y falleció a causa de estas torturas. Bueno, no mucho había cambiado en el año 2005. En esa época, cuando fue el motín, el director del penal se llamaba Daniel Corso, una persona que estaba convencido de que la recuperación del preso se lograba a través de la mano dura, a través de la humillación del preso, a través del endurecimiento de las condiciones de encierro y a través también de torturas como el estaqueamiento y el barquito, que le llamaban, que era atar a un preso por sus extremidades por la espalda, o sea, atarle pies y manos juntos por la espalda y dejarlo así quizás durante 1 o 2 días, hasta que la persona prácticamente perdía la sensibilidad. Otro de los mecanismos de tortura que se han utilizado y que se siguen utilizando hasta la fecha son los camastros, a los cuales son atados los internos, a veces cuando tienen mala conducta, son encadenados también durante varios días hasta que esa persona queda completamente reducida. Si ustedes recuerdan, hace unos 4 meses aproximadamente se presentó en el penal de San Martín el procurador fiscal de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación, y en una recorrida dentro de San Martín detectó varios camastros y cadenas en las cuales eran atados los internos. Con lo cual vemos un poco que la violencia institucional del 76 y la del 2005 y la de 2013 no han cambiado demasiado. Otro de los aspectos claves que rigió la barbarie del año 76 fue la llamada ley de fugas. Quizás les suena a alguno de ustedes.
y que era un mecanismo que utilizaban los militares y los penitenciarios de aquella época para asesinar a los detenidos con alguna excusa. Como estos detenidos estaban en una de esas a disposición de la justicia o del poder ejecutivo, no se los podía fusilar. Entonces había que aplicar alguna argucia, alguna falacia, y eso lo que se aplicaba era la ley de fugas, que se simulaba que se estaban trasladando a estos internos de un lugar a otro, y se anunciaba que de pronto habían sido interceptados por un convoy de terroristas subversivos que abrieron fuego contra el grupo de penitenciarios, y que en el intercambio de disparos lamentablemente habían fallecido todos los internos que estaban siendo trasladados, y los militares o policías salían sin un rasguño, y a su vez nunca se podían detener o interceptar a estos supuestos comandos que habían frenado el traslado, y así era como se deshacían de a grupos de personas, condenándolas a muerte bajo este mecanismo perverso que era la ley de fugas. Y ustedes me preguntarán qué ley de fuga hubo en el 2005. Bueno, la hubo. En las primeras horas del motín, hacia las 7 de la tarde, el motín había arrancado cerca de las 3, un grupo de internos intentó fugarse, y esa era una fuga en serio, a bordo de un camión en el cual partieron pensando que las fuerzas policiales le abrirían el paso debido a que llevaban un escudo humano adelante. Por supuesto fue un burdo plan de fuga que terminó bajo una terrible balacera, y ese camión que pretendía salir de la cárcel se alejó más o menos unos 30 metros del perímetro. Varios de los que iban en ese camión murieron en la inicial balacera. Sin embargo, muchos otros sobrevivieron a esa lluvia de balas que acompañó la salida, y pretendieron entregarse una vez que estaban completamente rodeados por las fuerzas de seguridad. De hecho, hay una grabación televisiva, un registro que toma Canal 8, que filma en vivo y en directo esa salida tenebrosa. Y cuando se analiza cuadro por cuadro esa filmación, se nota que luego de que el camión se estrella, el conductor y otra persona que iba al lado levantan las manos en señal de rendición y arrojan las armas. ¿Qué sucedió o qué se logra ver en esa filmación? Que cuando el camión es detenido y después de que se aquieta la balacera, ingresan efectivos del Éter, que en ese momento era dirigido por Alejo Paredes, hasta hace poco ministro de Seguridad. Ingresa al camión armado este efectivo del Éter, y en la filmación se escuchan 3 disparos y se observa desde la cabina del camión, que tenía el cristal delantero roto, la salida de una humareda blanca, ¿sí? ¿Qué había hecho ese oficial del Éter que ingresó a ese camión? Le aplicó la ley de fuga a los 3 sobrevivientes que había en esa cabina. A los mismos sobrevivientes que se los veía levantar la mano en señal de rendición cuando el camión se había estrellado. Y lo curioso es que este oficial del Éter, luego en el juicio de motín, declara que él ingresó al camión, que fue el primero en entrar, y medio como que se embarra a sí mismo, dando a entender que había disparado contra los sobrevivientes. Por supuesto que esa persona nunca fue investigada, ni mucho menos llevada a juicio, y las 2 muertes al menos que causó, no se sabe si son 2 o 3, atestiguadas por 2 de los sobrevivientes de la cabina y visualizadas en el cuadro por cuadro de esa filmación, nunca fueron investigadas ni llevadas a juicio. Ley de fuga al 100%, 30 años después del golpe militar. Bueno, otro de los paralelismos que encuentro entre un episodio y otro es también matar al que no obedece. Ocurrió en el 76 y significó la muerte de Paco Bauducco, que era uno de los presos políticos que estaban en esa cárcel, y que fue asesinado a sangre fría durante un baile, no un baile de música, sino lo que le llamaban un baile de sacar a los internos al patio a que corrieran o a que se apoyaran todos contra la pared y que respondieran a las órdenes sucesivas que les iban dando los militares. Uno de los que estaba participando de ese baile, este interno Paco Bauducco, cuando fue golpeado con el bastón de uno de los militares,
el sargento Gómez, cayó al suelo y luego no pudo levantarse más, no pudo levantarse ante el pedido, ante la orden del tipo que lo había golpeado. Como no se levantaba, esta persona que estaba a cargo del baile solicitó con la mirada autorización al oficial que estaba un poco a cargo de ese episodio, y cuando el oficial hizo así con la cabeza, sacó su arma y le gatilló a pocos centímetros, provocándole la muerte. Fue uno de los 31 fusilados de San Martín, de la UP1, año 76. En el año 2005, en pleno motín, cuando ya había ocurrido lo del camión y cuando ya un poco los ánimos estaban apaciguándose, había sido dada la orden de que los internos desalojaran los techos del penal, porque desde ahí arriba algunos loquitos que estaban armados estaban disparando contra las fuerzas de seguridad que estaban alrededor. Entonces, en un momento sube a los techos un interno llamado Víctor Bazán, conocido como el Chato Bazán porque era de la estatura nuestra, y había subido intentando lograr que sus compañeros, que los otros amotinados, dejaran el techo y abandonaran ese lugar tan peligroso. Entonces, para lograr que lo obedecieran, Bazán salió con una ametralladora que había sido tomada de ahí del depósito de armas del penal, una ametralladora que estaba completamente inservible, o estaba en reparación, y cuando él se asoma en el techo intentando correr a todos sus compañeros, es alcanzado por una bala del éter, también de un francotirador del éter que se había ubicado encima de un tanque gigante que está en el frontispicio del penal de San Martín, aplicándole, si se quiere, este criterio de matar al que no obedece. No se corrían de los techos, un balazo y terminó con la vida de Bazán. Pero bueno, para hacer una pausa en esto, que estamos muy mala onda, una vez estamos contando todos los episodios terribles que se han vivido en esos escenarios de la cárcel de San Martín y un poco a lo largo de la historia de Córdoba y de Argentina, también me hace falta señalar que tanto en la cárcel del motín de 2005 como en la de los fusilamientos del 76, que recordemos es el mismo edificio, se dieron enormes muestras de solidaridad. Solidaridad entre los internos en el 76, por ejemplo, entre los presos comunes, los delincuentes comunes, los choros, los estafadores, los delincuentes, que tejieron alrededor de los presos políticos un mecanismo de solidaridad que permitió, por ejemplo, hacerles llegar víveres, alimentos, cuando estaban sometidos prácticamente a la inanición, la falta de alimentos de estos presos especiales, y también facilitándoles, y esto fue lo más importante para la sobrevida de estos presos políticos, facilitándoles la comunicación con el exterior. Muchas de las visitas de los presos comunes, de los choros, perdón que le utilice esa expresión, pero realmente eso es lo que diferenciaba un poco a un tipo de preso de otro en aquellos años. Los mismos familiares de los presos comunes les acercaban cartas a los presos políticos, y a través de ellos estos sacaban mensajes, a veces escritos en una servilleta o en un papel higiénico o en un pedacito de papel que encontraban, para comunicarse con sus familiares, recordando que estaban completamente incomunicados desde el 24 de marzo del 76. Ese mecanismo de solidaridad entre el preso común y el preso político fue en alguna medida el que permitió que esta gente sobreviviera y pudiera sobrevivir, sí, no creo que haya otra palabra, a semejante mecanismo opresivo y semejante violencia institucional. La solidaridad fue clave en la época de la dictadura. En el motín, las muestras de solidaridad también provenientes desde lugares menos pensados, porque ¿quién hubiera pensado que la solidaridad en el penal del 76 viniera de los delincuentes comunes, ¿no? de la parte más baja de la sociedad, de la que nosotros consideramos la lacra de la sociedad? Pues bien, ellos eran los únicos que se solidarizaban con estos tipos, con estas personas. También en el motín de 2005 la solidaridad fue increíble, y en muchos casos varios de los rehenes o de los penitenciarios carceleros que quedaron atrapados dentro del motín le deben su vida a presos comunes que se jugaron el pellejo, que se arriesgaron la vida para protegerlos, para disfrazarlos
con su propia ropa para que no se notara que eran penitenciarios y llevarlos a su celda para que no los siguieran torturando. Y también la solidaridad de muchos internos que asumieron un liderazgo positivo y que también, arriesgando su vida, mediaron, intentaron calmar a la gente, intentaron llevar seguridad, intentaron salvar a los rehenes y acomodar a los familiares que también habían quedado atrapados en ese motín, y que fueron claves para que la tragedia de 2005 no se trasladara hacia adentro del penal. Adentro de la cárcel, en el año 2005 no hubo ni una sola muerte, todas fueron afuera, muchas en el intento de fuga, otras en los mecanismos represivos de la policía y del servicio penitenciario, pero ninguna se dio en el lugar donde estaban las supuestas bestias, porque adentro lo que primó fue la solidaridad. Y un poco como para cerrar la charla, la última línea de estos paralelismos que he trazado, y recordar un poco lo que hemos visto: hacinamiento, incomunicación, violencia institucional, ley de fugas, matar al que no obedece, solidaridad. Y la última que me permito trazar es el de las impunidades. La cárcel de por sí es un lugar perfecto para las impunidades, porque es un lugar cerrado, es un lugar donde el común de la sociedad no puede ver, no puede conocer qué está sucediendo adentro. Y por eso los 31 fusilamientos del 76 solo fueron conocidos mucho tiempo después, cuando algunos de los sobrevivientes de esa cárcel se animaron a contar y a denunciar. La cárcel cerrada, oscura, dictatorial, es perfecta para la impunidad y para la impunidad. Y tuvimos que esperar hasta el año 2010 para que fueran juzgados y condenados los responsables de esas 31 muertes, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez. Tuvieron que pasar, ayúdame Camilo, 34 años para que fueran juzgados los responsables. Pues bien, en el motín de 2005, a los 3 años, en el año 2008, fueron condenados una gran cantidad de presos que fueron los amotinados, que tomaron rehenes, que anduvieron por los techos, que mostraron a los pobres penitenciarios ahí arriba, que los conmovieron a todos, que amenazaban con tirarlos. Todos esos presos fueron condenados. La justicia se movió rapidísimo en ese entonces, supongo que como corresponde. Sin embargo, en la sentencia condenatoria a estos 59 internos, que se llevaron condenas de entre 3 y 15 años, la Cámara que los juzgó, la Cámara Séptima del Crimen, en una parte de la resolución, resuelve instar a la Fiscalía a que investigara las responsabilidades institucionales del gobierno de la provincia de Córdoba y del servicio penitenciario que condujeron a que estallara ese motín en esas condiciones. Recuerden, hacinamiento, mano dura, y les podría agregar otras condiciones terribles como era falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo. La justicia, al fallar, pidió a la Fiscalía que investigara cuáles eran las responsabilidades que habían conducido a semejante estallido. Se imaginarán ustedes que en el reino de las impunidades esa investigación no avanzó ni un solo peldaño. Por el momento ya llevamos 8 años de aquel estallido, no se ha avanzado ni un mínimo paso y por el momento le viene ganando la impunidad a la justicia. Esperemos que en esta ocasión no haya que esperar los 34 años que esperaron los fusilamientos de la UP1 del año 76. Para cerrar entonces, vemos asombrosos paralelismos entre la dictadura y la cárcel de la dictadura y la democracia y la cárcel de la democracia del año 2005. No es mucho lo que ha cambiado, al menos en la matriz represiva dentro de las cárceles, y creemos que quizás con el aporte de libros como Cachorro y como Rebelión, quizás se puede echar un poco luz sobre estas cuestiones y ayudar a que la sociedad tome en cuenta estas grandes deudas que están todavía pendientes. Les agradezco muchísimo la presencia y los invito a que formulen sus preguntas. Con Camilo intentaremos responder. Muchas gracias. Hacemos a mano
manzana o con micrófono, no sé, Gonzalo. Si hay alguna pregunta. En el caso de Camilo, yo tuve el placer de escucharlo en San Francisco, sé más o menos cómo ha sido el proceso de escritura de su libro. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue acceder a esa información? ¿Cómo fue el proceso en sí? Bien, Rebelión está fundada principalmente, la investigación de Rebelión, en una serie de entrevistas dentro de la cárcel, ¿sí? Tiene, si se quiere, la virtud, permítanme la palabra, o la autorreferencia, tiene la virtud de ser una historia, una investigación hecha intramuros, ¿sí? Entonces, la reconstrucción de un episodio tan complejo como es un motín en el cual tenés 1660 protagonistas más 30 rehenes, más toda la gente que estaba afuera, así que estamos hablando de miles de personas. Por lo menos hasta la publicación de este libro, todos esos episodios habían sido conocidos en base a lo que se había visto desde afuera, desde los medios televisivos, los medios gráficos, los medios radiales, pero no se conocía cómo se había vivido adentro. Entonces, yo me basé fundamentalmente en una serie de entrevistas con los protagonistas del motín, en muchos casos con esos líderes positivos que yo les mencioné, pero también entrevistando a algunos de los sinvergüenzas que cometieron tropelías dentro de la cárcel y en los techos. Entonces, la intención de la investigación era conocer de primera mano cómo lo habían vivido, cómo se habían dado los hechos, cómo se habían desencadenado las crisis, cómo se habían resuelto, ¿no? El libro está hecho en base fundamentalmente a entrevistas con fuentes directas del episodio. También tiene una base importante en el expediente judicial, digamos, un poco fue el entramado base para contar la historia, pero lo que decía la justicia siempre fue puesto a contraluz de los testimonios que lograba conseguir en base a entrevistas, ¿sí? Bueno. Lo mío no es una pregunta, chicos, pero tengo que retirar y lo que quiero es felicitarlos. Porque son jóvenes, porque están haciendo las investigaciones que ha costado tanto sacar a la luz todo este tipo de cosas. La gente nos decía, nada, ¿qué me vas a contar eso? No, eso no pasó. Que ustedes lo puedan demostrar con una investigación es muy importante para mi generación, para los que vivimos algunos de estos aspectos. Así que les agradezco porque creo que en nombre de todos mis compañeros me siento reivindicada cada vez que uno de ustedes escribe eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y un poco la idea justamente de los libros es hacer un aporte documental, testimonial, para justamente revisar, conocer lo que ha sido nuestra historia y justamente pensar este tiempo que estamos viviendo. Yo insisto con esto, ¿no? O sea, 30 años de democracia es un hecho para festejar, para saludar, conociendo justamente lo que fue la historia argentina, donde justamente la democracia era la normalidad, ¿no? Así que gracias por tu reconocimiento. Y para mí es importante lo que dijiste de generaciones, porque así como por ahí a tu generación te gusta que nosotros hayamos tomado temas para investigar, a mí me emociona también, por ejemplo, que tengo acá algunos míos del secundario y que vienen a escuchar y a conocer un poco de esto de qué es lo que pasó en el país. Entonces, esta cuestión de las generaciones y el contacto y el sentarse a conversar sobre un tema histórico me parece que es muy positivo y que un poco nos garantiza que no vuelvan a suceder estos episodios que hemos descrito desde acá arriba. Así que me parece muy, muy atinada tus palabras. Si hay alguna otra pregunta. Sí, al autor de Rebelión. Quería preguntarte, o sea, si por ahí, digo, más allá del paralelismo que hay entre las dos situaciones que presentas del fusilamiento del 76, de los 31 fusilados y la situación
bueno, el Conato Rebelión del 2005. Me parece que por ahí tal vez insistir también en la misma correspondencia política, uno entra en un terreno bastante espinoso porque estamos hablando de distintos estados de nuestro país y de situaciones, digo, o sea, un momento de la Argentina, y bueno, acá en Córdoba que nos toca, respondía a un plan sistemático de eliminación de seres humanos. Me parece que no se corresponde en la misma situación del 2005, más allá que pueda haber habido errores. Entonces por ahí me parece hasta peligroso ese paralelismo llano, digo, o sea, por ahí tal vez con algún grado mayor de profundidad y de discriminación en algunas cuestiones, pero así tan libre, digo, me suena hasta peligroso, ¿no? Está bien lo que decís. Lamentablemente, las cárceles de Córdoba son el lugar donde actualmente suceden las mayores violaciones de los derechos humanos. Digamos, en ningún otro lugar como en las cárceles se violan los derechos humanos. Entonces, todo esto que hemos aprendido a lo largo de 3 décadas de democracia viene muy lento en las cárceles. Es como que la democracia no llegó a las cárceles y es como que el servicio penitenciario, tanto a nivel federal como provincial, sigue arraigado a mecanismos, a culturas y a organizaciones institucionales castrenses con una impronta heredada de aquella de la dictadura. Entonces, está muy bien la aclaración tuya porque no tiene comparación el plan sistemático de la dictadura del 76 o de un poco antes, como lo reflejó Camilo, con lo que sucedió obviamente en el motín de 2005. Pero sí hay una matriz represiva similar que se repite desde aquel entonces y hasta la fecha, no solo en Córdoba, no solo con este gobierno, no solo con el gobierno que va a venir después, no solo con el menemismo, con el kirchnerismo. Las cárceles siguen siendo lugares de violación sistemática de derechos humanos. Entonces, ese paralelismo que yo traigo, si bien, y reconozco lo que vos decís, estamos hablando de escalas muy diferentes, no es en vano, porque la intención es un poco poner de relieve de que todavía falta mucho en este camino democrático que llevamos de 30 años y que si no tomamos conciencia de esas violaciones siguen siendo invisibles, siguen siendo impunes, como pasó con las del 76. Entonces, acepto tu aclaración, aporto la mía y me parece que esto un poco es un ejercicio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Camilo, me gustaría que yo no pude en otras ferias, entrevistaste a Videla. Sí, el libro tiene 2 entrevistas a Videla, que es desde mi punto de vista la principal fuente del libro, por el lugar histórico que ocupó Videla y por la relación personal e institucional que mantuvo con Luciano Benjamín Menéndez. Ellos son compañeros de toda la vida, del ejército. El ejército tiene una cultura de continuar la relación a lo largo del tiempo, aunque estén ya fuera de la institución, digamos, forma parte de su cultura, seguir juntándose y las promociones. Y bueno, ellos formaron parte de ese proyecto político y esa relación se mantuvo a lo largo del tiempo, más allá de algunas diferencias políticas que tuvieron en el 76, no en el 76, sino a partir del 78, que yo también intento profundizar en el libro, para que veamos que la dictadura no fue una cosa homogénea, sino que ahí, dentro de ese proyecto político, cohabitaban distintos proyectos o ideas de país. Y está buena la pregunta porque para mí, sin fuentes militares, este libro no se podía escribir, porque Menéndez es un cuadro militar, es un símbolo de esa institución. Y me parece que uno de los aportes que hace el libro, y como dice Adolfo, no está bueno autorreferenciarse, pero el libro está basado en testimonios que son todos protagonistas de los hechos que están contando, que yo estoy contando, ¿no? O sea, hay muchas fuentes militares de gente muy cercana a Menéndez, no solamente Videla, sino también Mario Benjamín Menéndez, el general Santiago, que fue su segundo comandante, el ex interventor Chacén, que fue el gobernador de Córdoba. Y bueno, y así un montón de otras fuentes que son protagonistas directos de los hechos que están contando en un libro que
como toda biografía tiene mucho peso por ahí el valor del testimonio. Para mí Videla, por el lugar histórico y por la relación tan cercana, afectiva y de admiración inclusive de sus Menéndez, es la fuente más importante del libro y de alguna manera la que va estructurando, ¿no?, el relato, ¿no?, la narración. Bueno, les agradecemos entonces a Adolfo Ruiz y Camilo Ratti. León y Cachorro son los libros a los que hicieron referencia. Muchísimas gracias por venir. En 5 minutos arrancamos con la última charla del día. El doctor Miguel Ceballos nos va a hablar de la ley de medios, qué, por qué y para qué, acompañado de Federico Aitán, director de Radio Nexo de acá de Villa. Gracias.